Bien, tenemos de 40 a 45 minutitos como para charlar un poco las preguntas que me hicieron, ¿sí? Eh, Me pueden hacer igual alguna pregunta acá y repreguntarme si es necesario. Pero empezamos con la primera que dice que estas preguntas nos las dejaron en el WhatsApp del introductor. Dice así: yo siempre me confundo un corte sagital y un parasagital. ¿Cuál es el tema de los cortes sagitales y parasagitales? Primera cosita importante, a todos los que me estén enviando o preguntando o mandando un mensaje para que les vaya pasando los videos, estos videos del introductorio, vean que tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, este en particular estaría dentro de lo que es planos y ejes, donde dice planos el 03A. O sea, todos los vivos tienen una numeración. O sea, me mandan un mensaje, me dicen: Lío, mandame el primer video del introductorio, entonces yo les voy a pasar el 1, el 2, el 3. Bueno, este contenido está dentro de lo que sería el 3, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en anatomía vamos a tener varias cositas que nos van a ser útiles, como por ejemplo, acá está. Cuando nosotros hablamos de planos, vamos a ver nuevamente la pregunta porque no quiero responder algo que no es lo que me están preguntando. Me confundo corte sagital con parasagital. Primera cosa, este es un tema, vuelvo a repetir, del tercer video del introductorio donde tiene el PDF que es este. Dentro de lo que nosotros llamamos planos, no son solamente los planos seccionantes, también tenemos planos que se llaman planos limitantes. Bien, esto está dentro de lo que sería generalidades de anatomía. Dentro de los planos seccionantes, o sea, planos limitantes son estos, planos seccionantes son estos. Dentro de los planos seccionantes tenemos un tipo de planos que se llaman planos sagitales. En este caso, el que está marcando como planos sagitales es este que está acá en verde, que es el número 13. Y dentro de los planos sagitales nosotros tenemos dos tipos. El sagital mediano, que es lo que nosotros en anatomía o en nuestra facultad hablamos de plano sagital, por eso puse entre paréntesis sagital, pero la realidad es que el nombre es sagital mediano, y el otro es el sagital paramediano. ¿Qué quiere decir esto? Que es paralelo al sagital, al paramediano. Bien, primera cosa. Segunda cosa. Bajo el volumen acá. Bien. Los planos sagitales, obviamente, van a ser verticales y van a tener un sentido antero-posterior, o sea, como el verde que está acá. Pero si yo lo deslizo a la derecha o lo deslizo a la izquierda, se transforman en planos parasagitales, o sea, sagital paramediano. La diferencia entre el sagital y el sagital la diferencia entre el sagital mediano o sagital y el sagital paramediano o parasagital es que el parasagital está fuera de la línea media del cuerpo. En cambio, el sagital está justo en la línea media del cuerpo. Eso quiere decir que está dividiendo el cuerpo en dos mitades iguales, o sea, en dos partes simétricas. Obviamente, sabemos que el cuerpo no es simétrico. Entonces, esto de decir que son dos planos simétricos es medio ambiguo. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, dice: el plano sagital es un plano sagital mediano, es un plano sagital central o medio. Eso fue lo que dije recién. Esto de los ejes no es tan relevante ahora, pero vean que dice: divide el cuerpo en dos mitades, una parte derecha y otra izquierda. Y puse acá simétricas porque en teoría sabemos que el cuerpo no es simétrico, pero estaría a la misma distancia de un lado que del otro. Eso significa sagital. Para sagital es que el mismo plano se va hacia la derecha o se va hacia la izquierda. Esto quiere decir que va a formar o va a dividir en dos partes el cuerpo. Una que queda a la derecha y otra que va a quedar a la izquierda del plano parasagital. O sea que son partes asimétricas del cuerpo. No sé si Vivdol, ¿cuál es tu nombre, Viviana? Poneme ahí en el chat cómo te llamas, Viv. No me responde porque no está, capaz. Bueno, acá yo lo veo conectado. Se está escuchando lo que dije, ¿no? Bien, entonces, se está escuchando lo que digo. Imagino que la compañera no está. Siguiente pregunta. Hola, ¿habrá encuentros presenciales durante el curso anual? Merari, ¿estás acá? No sé si estás, pero no sé a qué te referís con el curso. Si te estás refiriendo al curso que yo doy de anatomía, el curso es totalmente online. ¿Sí? Ahora, si vos te estás refiriendo a tu cursada, tenés
prácticos, que fue lo que les expliqué en el primer video del introductorio. ¿Dónde explico esto? Lo explico en este video, ¿sí? Dentro de lo que sería el primer video, acá, donde dice curso introductorio, yo en sistemas, perdón, en el primero sería el 1. ¿Dónde está el 1? Acá está. Acá adentro yo les explico exactamente cuáles son, qué significan programas, básicamente todo. Y el práctico es presencial, ¿sí? Me imagino que te referís a eso. No sé si te respondí la pregunta. Siguiente pregunta. Barbie dice, a mí se me dificulta cómo presentar una articulación y por qué a veces se dice sinovial en vez de diartrosis o son cosas distintas. Bueno, esta es una pregunta que lamentablemente acá los libros no son tan específicos en esto. Nosotros en anatomía tenemos un problema que se está empezando a resolver en las nuevas actualizaciones de los nuevos libros, en las últimas ediciones. Cuando nosotros decimos una palabra como diartrosis, en sí la palabra tiene un significado, ¿ok? Estas palabras eran uniones de otros lenguajes como latín, que nosotros venimos heredando de otras bibliografías escritas por ahí en francés o en latín inclusive, y se vienen arrastrando palabras como por ejemplo diartrosis. Diartrosis, si nosotros vamos a los libros clásicos donde se describe diartrosis como corresponde, lo que quiere decir básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a ver, esto fue articulaciones. Entonces vean que el video 7 del introductorio hablamos de articulaciones. Creo que no tengo acá una imagen, bueno, un poco. Por ejemplo, si yo veo, qué sé yo, a ver, vamos a buscar una articulación. Este libro está en inglés, pero se va a entender lo que les voy a explicar. Vámonos al miembro superior. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una articulación? Una articulación es, en este caso, vamos a ver la articulación más común de todas, que es la articulación glenumeral, que es la del hombro. ¿Sí? ¿Dónde está? Por ejemplo, acá. Este hueso se llama húmero. Vamos a acercar un poquitito. Vamos a dejar otro poquitito. Ahí va. Este hueso, por ejemplo, se llama húmero. Este hueso que está acá es un hueso que se llama escápula. Y esto que está acá se llama articulación glenumeral. Por definición, hay varios tipos de clasificaciones dentro de las articulaciones. O sea, yo a esta articulación la puedo clasificar de varias formas. Cuando encuentro una cavidad, o sea, entre este hueso y este hueso hay un espacio, una cavidad, yo lo que digo es que es una diartrosis. Eso significa diartrosis. Hay otras articulaciones que tienen, por ejemplo, un cartílago en el medio, ¿sí? Y entonces esas articulaciones no tienen una cavidad, sino que tienen cartílago que une un hueso con el otro hueso. Conclusión. ¿Qué significa diartrosis? Significa que hay una discontinuidad ósea entre los dos huesos, o sea, hay una cavidad. ¿Qué es lo que significa sinovial? Es que además, o sea, que si nosotros decimos que es sinovial, entre estos dos huesos hay líquido sinovial. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero ¿me estás diciendo lo mismo? No, no es exactamente lo mismo, pero lamentablemente entre tanta traducción de los libros se suele tener esa equivocación de decir que sinovial es lo mismo que diartrosis. Sinovial significa que la articulación tiene líquido sinovial, por tanto tiene una membrana que se llama membrana sinovial. Hay múltiples patologías que se asocian a la membrana sinovial. No sé si conocen la artrosis o diferentes tipos de artritis que tienen que ver con una respuesta inmunológica que afecta a las articulaciones, específicamente a una membrana que se llama membrana sinovial. No importa eso, pero una articulación que tiene membrana sinovial puede ser afectada por esta respuesta inmunológica que tienen las articulaciones. Pero si no tiene sinovial y hay una cavidad, o sea, si hay una cavidad no es sinónimo a decir sinovial. Significa, entonces, diartrosis que tiene cavidad, que hay una discontinuidad ósea, y sinovial significa que hay líquido sinovial y hay una membrana sinovial que produce ese líquido sinovial. Por ahora, con eso están bien. Si no es que tienen que entrar tampoco hilar tan fino, pero sepan que normalmente en los libros no se aclara esto, y como no se aclara, se piensa que dice lo contrario. O sea, el libro nunca dice que sinovial es lo mismo que diartrosis. Ningún libro va a decir eso. Pero no aclara que es diferente. Entonces, a veces ustedes interpretan que sinovial es lo mismo que diartrosis, o que una articulación móvil es una diartrosis, y diartrosis no es eso. Diartrosis es que tiene cavidad,
en la articulación, o sea, entre los dos huesos hay una cavidad. Sinovial significa que tiene líquido sinovial. Si yo digo que es una articulación cartilaginosa, por ejemplo, es porque tiene cartílago. Y en ese caso no va a ser diartrosis. ¿Por qué? Porque tiene cartílago, entonces no hay una cavidad entre esos dos huesos. Si ustedes se palpan el esternón acá adelante y van hacia los lados, se van a dar cuenta, bueno, a ver, por ejemplo, ¿no? No vamos a entrar tan en detalle, pero para que me sigan la idea. Por ejemplo, la caja torácica, que sería esto que está acá. Esto que está acá es el esternón. Todo esto es el tórax, ¿sí? Este es el esternón. Esto que estoy marcando acá con el mouse, imagino que lo alcanzan a ver, está representando el cartílago, ¿sí? Este cartílago une una parte del esternón con una de nuestras costillas. Bueno, acá no tengo cavidad, y esta es una articulación, y además tiene cartílago, o sea que no tiene líquido sinovial. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de articulaciones que tienen entre los dos huesos cartílago, se llama cartilaginosa. Y obviamente no es una diartrosis porque acá no hay una cavidad, está pegadito el hueso con el cartílago y el cartílago con el hueso. Y entre este hueso y la costilla, o sea, entre el esternón y la costilla, por medio de este cartílago hay un desplazamiento, hay un movimiento, hay un grado de movimiento que se puede entender como una articulación. No sé si Barbie estás, pero imagino que esta pregunta más o menos se entendió. ¿Sí? Entonces, ¿es lo mismo sinovial que diartrosis? No, son cosas distintas. Siguiente pregunta, Caro. Caro, creo que sí estás, o no sé si sos vos, Caro, la que está acá. Hay una Clarice y una Caro. Mi consulta sería en cómo organizarnos con Splagno, es decir, cómo ver qué priorizamos porque es mucho. Bueno, yo les diría que primero arranque con locomotor. La materia está diagramada en 3 módulos. Locomotor, que es el primer módulo, que tiene que ver con toda la parte esquelética y muscular, que tiene que ver con la locomoción, por eso el nombre, del cuerpo. Esplagnología, que tiene que ver con la parte visceral. Y después el último módulo, que es neuroanatomía, que tiene que ver con el sistema nervioso central principalmente, pero también con el sistema nervioso periférico. O sea, son esos 3 grandes módulos. No es difícil organizarse, o sea, no se puede organizar de la misma forma locomotor, esplagno y neuroanatomía, pero no por la materia en sí, sino porque van a cursar otras materias y son otros momentos, van a tener otros parciales, entonces en función de eso uno se tiene que organizar diferente. ¿Cuál es el problema de esplagnología? El problema es que ustedes arrancan o inician el año muy enfocados, muy focalizados y dedicándole mucho tiempo a locomotor, que es el primer módulo de anatomía, y suelen colgar la otra materia que es histo y embrio. Entonces, cuando llega junio, ustedes ya tienen que empezar a rendir y empezar a pensar en histo y embrio. Entonces cuelgan, después de que rinden el primer módulo, que es locomotor, y vienen colgando histo y embrio. Ahora, como tienen que ponerse al día con todo lo que colgaron, de histo y embrio, se quieren poner al día con esplagno. Entonces, todo lo que es cuello, cara, cuello y a veces parte de tórax, que tiene que ver con mediastino, con el corazón y todo eso, se suele ver muy mal. O sea, ustedes suelen tener más o menos 3 a 4 semanas de esplagnología, que son las primeras, como que casi que no tocan no tocan nada de esplagno porque están rindiendo o poniéndose al día en histo y embrio. ¿Cuál es la única solución a esto? Es que ustedes desde el día 1 sean conscientes que tienen que organizarse para rendir de la misma forma en histo y embrio que en anatomía. Histo y embrio es menos contenido, suele ser un poco más fácil, y anatomía es un poco más difícil y es normal que les den un poquito más de tiempo, pero no terminen dándole todo el tiempo a anatomía y 0 tiempo a esplagnología, que es 0 tiempo a histo y embrio, que es el error más grande y más común que tienen todos en primer año. Nosotros cuando tomamos examen, ya en esplagnología sabemos que cuello no sabe, porque sabemos que todos cuelgan. Entonces, cuando alguien sabe cuello, ya medio como que sabes que la persona estudió y que la tiene al día. Sabes que cuello y cara es un tema que todos cuelgan. Y tórax se vuelve casi prioritario en recuperar porque tiene la parte de corazón y ustedes corazón saben que lo tienen que saber. Pero cuello y cara en esplagnología es lo que les suele costar más. Y eso hace, esa sensación y esas ganas de ponerse al día con esplagnología hace que tanto cuello y cara lo tengan muy mal visto y después pelvis y periné, que sería el otro extremo del módulo de esplagnología, también lo tengan mal visto. Así que, primero,
¿Cómo organizarme? Tratar de entender desde el día uno el locomotor para que no me pase en esplasno, que tengo que ir con las dos grandes materias al mismo tiempo, anatomía y esplasnohistología. Perdón. Anatomía y histo y hembro, ¿sí? A la par. Primera cosa. Priorizar, obviamente, eso lo vas a hacer en la cursada, no te sirve nada que te diga ahora que priorizar, porque lo primero es locomotor. ¿Y por qué acá la compañera que agrega que es mucho? Porque además de que van a tener menos tiempo, lamentablemente el plano es mucho, ¿sí? Y eso hace que ustedes no tengan vacaciones de invierno. Así que si van a vacacionar ahora, traten de vacacionar y relajárselo muchísimo, muchísimo, porque sepan que las vacaciones de invierno no son vacaciones, ¿sí? Bueno, lo más probable es que terminen estudiando histo y embrio o poniéndose al día con esplasmo. Y si es mucho más esplasmología, yo diría que es 3 veces más esplasmología que locomotor. Lo bueno es que se suele evaluar lo grande de esplasmo y no tanto detalle como se venía evaluando locomotor. ¿Sí? No sé si ahí te respondí, Caro. Espero que sí. Bueno, siguiente pregunta. Ah, no sos vos. Bueno, no es esa acá. Okay. ¿Qué pasó? ¿Debo seguir para aprender son qué? ¿Qué pasos debo seguir para aprender un hueso y sobre un músculo? ¿Cómo? ¿Qué pasos debo seguir para aprender sobre un hueso y sobre un músculo? Bueno, lo principal es tener un sistema. ¿Sí? Yo acá en músculos les dejé bastante contenido en este video sobre cómo ustedes deben estudiar en este video que está acá, que dura 58 minutos. Acá les explico las generalidades, les dejo un montón de contenido para que vean el sistema de estudio, cómo deberían sistematizar el estudio de músculos. Vimos acá un par de videos, inclusive vimos hasta acá preparados, ¿sí? Así que eso lo pueden ver en este, que es el de generalidades de músculos que es el video número 08A. Eso en cuanto a músculos. En cuanto a huesos, vean que también hicimos un video que tiene que ver con esquelético y generalidades de huesos, que tiene dos vivos. Uno es el 05A, que es este que dura más o menos, acá nuevamente les explico todo lo que es esqueleto, hueso, clasificación, aplicación, etcétera. Este dura 52 minutos y el otro dura 58 minutos. O sea, tienen casi 2 horas de huesos y 1 hora de músculos. Entonces, yo no voy a repetir, obviamente, no voy a decir todo eso, pero ahí tenés unos lindos videos para responderte. Ahora, así en 2 palabras, ¿qué pasos debo seguir para aprender huesos y músculos? Primero, saber que tenés que tener un sistema de estudio para músculos y un sistema, no es un sistema específico, o sea, no quiero ser tan complicado, sino, por ejemplo, si yo tengo que describir una persona, yo tengo un sistema y digo, bueno, primero digo el nombre, después digo su edad, después digo su nombre, de dónde es, y cuál es su hobby. ¿Sí? Ese es mi esquema, ese es mi sistematización de una persona. A eso me refiero, a que el hueso tiene que clasificarlo, obviamente primero decir el nombre, clasificarlo, después decir los accidentes, identificar las estructuras más grandes y describir si tienen epífisis proximales, distales, en fin, un montón de características que van a ir ustedes a buscar a todos los huesos. Esas características es una sistematización, ¿sí? Sistematización, creo que lo dije bien. Lo mismo el músculo tiene que saber su inserción, su origen, su inervación, su irrigación si es necesario y sus relaciones. Eso en principio. Entonces, yo no voy a buscar lo mismo, la misma información de hueso, no me van a demandar a mí la misma información de hueso que de un músculo. Por eso les hice esos videos, ¿sí? Así que, Joan, que no estás tampoco, pero sepan que eso, para eso tienen esos videos. Me los pueden pedir. La idea es que vayan en orden porque es una cadena de estructuras de videos que yo les hice. Entonces, si ustedes se saltan no sé, del tercero al 7, la verdad no tiene mucho sentido. La idea es que lo vayan viendo de a poquito. Bien. Claro, si tenés una pregunta, escribíla acá y yo la leo y la vemos. Siguiente pregunta. ¿Cómo podemos ser ayudantes como los que tendremos? Ok. Un ayudante, en realidad el nombre técnico es auxiliar docente.
¿sí? Eh, Me imagino que estamos hablando de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina. Nosotros tenemos un montón de cargos dentro de lo que es un departamento de anatomía. El departamento de anatomía se divide en 3 cátedras. Esas 3 cátedras tienen profesores asignados al departamento y el departamento asigna a algunos profesores a determinadas cátedras, ¿sí? Cada cátedra tiene jefes de trabajos prácticos, además de profesores, tiene jefes de trabajos prácticos. Esos jefes de trabajos prácticos son médicos que están a cargo de cada turno. Y cada turno tiene múltiples auxiliares docentes que son los ayudantes. Entonces, esos ayudantes, lo común es que hayan pasado un proceso de selección previo. Normalmente es un año de un proceso de selección y de aprendizaje. O sea, la cátedra forma a sus auxiliares docentes, o sea, ayudantes, y después los evalúa y les da el cargo de auxiliar docente, que es lo que nosotros conocemos como ayudantes. Ese auxiliar docente tiene que cumplir horarios y tiene que hacerse cargo de 1 o 2 o 3 turnos y con su grupo de compañeros y alumnos a los cuales tiene que ayudar. ¿Cuál es la responsabilidad de ese auxiliar docente? Precisamente ser un ayudante de ese grupo de alumnos, ¿sí? Y normalmente evalúan la parte de los exámenes, de locomotor, de esplasno y de neuroanatomía. Y los jefes de trabajos prácticos, lo que nosotros conocemos como JTPs, son los que evalúan los finales. Entonces, ¿cómo podemos ser ayudantes como los que tendremos? Entendiendo todo este grupo de cargos que tiene cada cátedra y el departamento, el primer eslabón sería ser un ayudante. ¿Cómo lo hago? Después de que rindo los 3 exámenes, locomotor, esplasno y neuroanatomía, rindo mi final. Una vez que rindo el final y apruebo, seguramente suele ser en febrero, a veces en diciembre, la cátedra donde vos la cursaste suele publicar los requisitos necesarios para un ayudante. Suelen ser, a veces no, un examen, una entrevista o una nota que hayas tenido en el final. Así varios aspectos. Yo me acuerdo que cuando hice yo la ayudantía nos pedían que estemos en segundo año, o sea que hayamos empezado segundo año, que estemos, o sea que cuando estemos cursando, ¿cómo era? A ver, si me acuerdo, cuando estemos cursando la ayudantía, que sería después de haber retirado a Nato, teníamos una nota primero, después teníamos que hacer una escuela de verano. Me acuerdo que éramos como 70, poner 50, 70 y quedamos creo que no más de 20, 18, 19. Y después durante todo el año teníamos varias actividades y evaluaciones. Y eran más o menos 15 horas por semana, creo. Entre 15 y 18 horas por semana. Teníamos que hacer disección, teníamos que presentar trabajos, teníamos que ir a mesas a ayudar, teníamos que a veces dar clases, preparar clases. Todo eso duró un año completo. Y al finalizar el año te hacían un examen. Y ese examen era excluyente, ¿sí? Obviamente evaluaban también lo que venías haciendo todo el año. Una vez terminada la escuela, te nombraban como auxiliar docente. Y ese nombramiento te habilitaba a ser ayudante. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que pasa cierto tiempo, la cátedra legalmente tiene que hacer un concurso. Y ese concurso, a veces como requisito, te piden que hayas hecho una escuela de ayudantes, que es ese año que yo hice en su momento. Y bueno, uno de los requisitos es ese, y cuando vos vas a renovar tu cargo de auxiliar docente, tenés que presentarte al concurso. Esos concursos suelen hacer cada 3 o 5 años. Creo que te expliqué todo muy rápido. Yo sé que quizás tu pregunta era un poco más superficial, pero bueno, ya que estamos, y era la penúltima pregunta. Caro me pregunta acá, ¿es recomendable ir escribiendo a medida que vamos viendo tus videos del introductorio? No. Está bien, yo el primer vivo, recuerden que yo les subí, a ver, en YouTube ustedes van a ver que si se van a ver videos, está oculto, por eso no lo pueden ver. Bueno, todos los videos que yo les he estado subiendo, que hemos estado teniendo, videos, no, acá. ¿Dónde pongo esto? Mi canal.
Mi canal, ver tu canal. Bien, por ejemplo, ¿no? Videos. Esto es el canal de YouTube. Este video, por ejemplo, fue hace 6 días, lunes 15. Hoy es lunes 22. El de lunes 8 fue el primero. El de lunes 15 fue el segundo. Y el de hoy lo voy a subir acá. Entonces, fíjate que esto ya lo hablamos un poquitito. Lo que vos me estás diciendo está acá. Ahora, si pueden, vean todos los videos que hemos estado haciendo todos los lunes. Ahora, específicamente lo que me está preguntando Caro es si es recomendable ir escribiendo a medida que vamos viendo tus videos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el primer día, esto es lo que hablamos el primer día. Una de las cosas que yo les comenté es el método de examen y el tema de estudiar y bla, bla, bla. Y una de las cosas que yo les comentaba es que cuando ustedes estudian de videos, lo más importante es entender cuál es el objetivo de ver un video. Cuando ustedes ven una videoclase, es mucho mejor que ir a un teórico y es mucho mejor que leer el libro. ¿Por qué? Porque si yo les estoy contando, por ejemplo, del hueso esternón y les voy marcando cada una de las cosas, ustedes no se tienen que estar imaginando nada. Entonces, cuando ustedes leen un libro, tienen que leer el libro, el texto, no sé, por ejemplo, este tema, van leyendo por acá y probablemente lo que está escrito acá no esté en la imagen que está al lado. Entonces hay muchas cosas que ustedes están imaginando. Entonces la videoclase ancla una buena videoclase, no todas las videoclases, pero una buena videoclase lo que va a hacer es que ustedes no tengan que imaginarse nada porque constantemente yo les estoy mostrando las cosas. Por ejemplo, qué sé yo, en esta clase, por ejemplo, que esto es una arteria ilíaca, les voy mostrando qué arteria es esta, por qué, etcétera, lo van viendo, ¿sí? Estas son clases, por ejemplo. Esta es una clase mía, ¿sí? Por ejemplo, arteria ilíaca común, esto es plasmología. Entonces yo les voy contando y les voy mostrando las cosas y se las voy señalando. Y acá al lado les voy marcando el tema que estamos hablando, ¿sí? Conclusión. Una videoclase es mucho mejor, vamos a volver acá, una videoclase es muchísimo mejor que un teórico. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de la imagen anclada con el contenido. Perdón, es mucho mejor que un libro. ¿Es mejor que un teórico? Sí, porque yo lo puedo volver para atrás, volver para adelante y escribir y etcétera. Y si más encima es en vivo, puedo preguntar. Ahora bien, entender el objetivo de una videoclase es entender bien para qué lo voy a usar. Yo cuando veo una videoclase estoy entendiendo el tema, ¿sí? Entender el tema significa que si me está hablando esa videoclase, no sé, en este caso, por ejemplo, de la arteria ilíaca común, yo ya sé qué es la arteria ilíaca común, cuáles son sus generalidades, cuáles son sus características, su trayecto, terminación, relaciones y ramas terminales. Esto que me está contando la persona y que yo estoy entendiendo es una cosa, y lo que yo tengo que saber es otra cosa. O sea, es lo mismo, pero en otra instancia. O sea, en una videoclase yo no tengo que saber terminar la videoclase y saberlo todo. Por lo tanto, el recurso que yo tengo para ir a buscar la información que creo tengo que saber, por ejemplo, no sé, las ramas colaterales de la arteria ilíaca, las tengo que ir a buscar al libro. Pero no me tengo que leer todo el libro, sino que yo después de entender la videoclase, sé la información que tengo que ir a buscar al libro. Yo sé que esto parece que es lo mismo, pero no es lo mismo y es abismal. Vuelvo a repetirlo. Y si se entiende, buenísimo. Si ustedes ven una videoclase y se dedican a escribir, no están entendiendo la dinámica. Ustedes cuando ven una videoclase tienen que tener todos sus sentidos puestos en entender el tema. Yo no digo que no escriban, pero que lo que ustedes escriban no va a suplantar jamás la información que tiene el libro, porque en el libro está el detalle del detalle. Entonces ustedes tienen que saber que lo mejor que pueden hacer es preguntarse cosas. Por ejemplo, si la videoclase es de la arteria ilíaca común, yo lo que tengo que hacer es hacerme preguntas o marcar en una hojita, tengo que saberme las ramas colaterales de la ilíaca interna. O una pregunta, no sé de dónde tiene su origen la arteria umbilical. O nombraron la arteria umbilical, pero no la explicaron, ¿sí? Entonces, me planteo preguntas o actividades para hacer posteriormente. Pero mi atención está puesta 100% en entender el tema, en entender lo que me está mostrando esa videoclase. Después de la videoclase, se termina, yo veo mis preguntas y en los repasos subsiguientes de ese tema, yo lo que tengo que hacer es resolver esas preguntas que me anoté o esas cosas que yo consideré que son importantes, como por ejemplo, saberme las ramas de la ilíaca interna. Entonces lo que yo voy a hacer, después de ver la videoclase, como yo ya sé lo que me están hablando, yo voy a agarrar, voy a ir al libro, voy a poner control F y voy a poner ilíaca interna, ¿sí? Voy a la parte de ilíaca interna, página 676,
Perfecto, lo voy a buscar rápidamente. Esa 900, no. 676 decía, supuestamente es... vamos a ir más un poquito más rápido. Bueno, supongamos que esta sea 676, era 670. Lo que pasa es que del otro tomo estoy equivocando yo. Bueno, supongamos que esta es vascularización de la ilíaca interna. Entonces yo voy a buscar acá las ramas que estoy queriendo aprenderme. Sí, no es este el tomo que quiero, pero a ver si. Ilíaca interna, vasos nervios, ilíaca interna. Espérenme un segundito si hacemos el ejemplo como corresponde. No, pero ahí está. Bien. Entonces, por ejemplo, ya vi el video completo de arteria ilíaca, ¿sí? Entonces vengo acá, arteria ilíaca interna, y busco, ponerle que me anoté, saberme las ramas de la ilíaca interna. Entonces busco ramas de la arteria ilíaca interna. Tronco posterior, tronco anterior. Y tengo que saberme la arteria lumbar, arteria sacral lateral, arteria umbilical, arteria rectal media, vesical inferior, uterina, vaginal, ¿sí? Eso es lo que yo tendría que ir a buscar acá. Una vez que ya entendí el tema, vengo y sé dónde están anotadas. No es que a medida que estoy viendo el video y Lío o la videoclase me está diciendo, después de mirar la arteria, yo voy anotando una arteria por otra, porque yo ya las tengo anotadas acá. Lo que yo tengo que saber es qué es lo que tengo que hacer con esa información. Y lo que tengo que hacer es saber estas arterias. Obviamente, anotarlas no es una forma de aprender. Esto lo van a aprender con el tiempo. Escribir no es una forma de aprender. Yo sé que están acostumbrados a pensar que ustedes escriben y ustedes aprenden las cosas. Esa no es una forma de aprender. Ustedes entienden un tema, después tienen que pasar un proceso de evaluación y entre la ida y búsqueda de la información que no se acuerdan y la información que sí se acuerdan, van a empezar a fijar ese contenido. Esto me lleva tiempo trabajarlo con mis alumnos, pero se lo voy a tratar de explicar rápidamente. Si ustedes no buscan, supongamos que la videoclase es de la arteria ilíaca interna, ¿sí? Entonces entendieron todo la ilíaca interna y saben que tienen que saber las ramas colaterales. Yo al día siguiente les voy a preguntar en las historias de Instagram a mis alumnos, por ejemplo, les pregunto, ¿tal arteria es rama de la ilíaca común? Entonces ustedes no se acuerdan o sí se acuerdan y responden, sí, no. Ponele que la respuesta ustedes se dan cuenta que era incorrecta. Entonces ustedes van a tener que ir a un libro y van a tener que ir a buscar si esa arteria que era, qué sé yo, la arteria rectal media era o no era rama de la ilíaca interna. Entonces ese ir a buscar al libro o ir a buscar en sus recuerdos, o ir a buscar esa información, hace que ustedes empiecen a fijar el contenido. Es como, esa es la forma en que ustedes tienen que en la que ustedes realmente van a empezar a fijar el contenido. Si ustedes escriben, no están fijando el contenido, porque no hay una acción activa de su mente de ir al pasado o ir a buscar información, etc. Entonces, esperemos un segundo. Ay, perdón, me estornudé. No hay otra forma que la evaluación constante en la que ustedes se pongan a prueba constantemente lo que vienen estudiando para saber lo que vieron en ese video, en esa videoclase. Conclusión. Ahora sí le respondo a Caro, que lo voy a copiar y pegar acá porque si no, no se va a entender. Esta fue la pregunta que me hizo Caro. Sí, la voy a pegar acá. Caro me está preguntando eso. ¿Es recomendable ir escribiendo a medida que vamos viendo tus videos introductorios? No. Cualquier videoclase lo mejor es verlo y cualquier cosita tenés el PDF y tenés el manual que les subí al Telegram de generalidades, si necesitas completar esa información. Pero lo más importante en las videoclases siempre es entender el tema. Después, cuando empeces la cursada, te vas a dar cuenta que esa información la vas a olvidar. Bueno, esa constante evaluación o constante contraste entre lo que vos pensás y lo que no es, te va a hacer volver a la información que ya de alguna forma viste o en el libro o en el manual de generalidades. Ese ir y volver te va a hacer fijar ese contenido. Pero no piensen que escribir hace que ustedes sepan o retengan esa información. Seguramente les pasó que ustedes resumieron o escribieron un montón de contenido y no se acuerdan ni siquiera del título de eso que escribieron. Porque a veces nosotros hacemos algo y pensamos que ese hacer algo implica
de alguna forma que esa información se fije en el cerebro, y la realidad es que no es así. No sé si te respondí, Carlos. Creo que completé la pregunta bastante, pero no sé si fue lo que me preguntaste. Bueno, y la última pregunta ya sería la siguiente, que sería la compañera que estaba con el celular, que nos dijo que se llamaba... No nos dijo cómo se llama. Dice, orden al citar los elementos anatómicos de un preparado como debe ser. Depende. Si yo te pregunto un hueso, vos me tendrás que decir su nombre, tendrás que decir derecho o izquierdo, si es el caso de ser un hueso par. Depende de la estructura, principalmente de eso. Eso lo vas a ir trabajando de acuerdo a sistematizar bien qué cosas saber de cada estructura. Un músculo, un nervio, una arteria o un hueso. Reglas mnemotécnicas más comunes usuarios de locomotor. Yo no les sugiero que usen reglas mnemotécnicas porque es más fácil aprenderse las cosas que usar la memoria para aprenderte la mnemotecnia para aprenderte las cosas, ¿sí? Acá hay algo muy interesante que nos pasa en el cerebro que a veces no somos conscientes. Cuando nosotros, si yo en este momento les pregunto cuántas luces tienen en su casa, probablemente ustedes cierren los ojos y puedan ser capaces de ir recorriendo su casa y ir contando cuántas luces tiene, o cuántas puertas tiene su casa, o a cuántas cuadras están de tal lugar. Entonces ustedes cierran los ojos y empiezan a contar primero esta, después esto, pero no lo saben. Entonces hay recuerdos que hacen que nosotros tenemos tan consolidados en nuestra mente que nosotros podemos anclar esos recuerdos a nuevos recuerdos, a nueva información, para que no nos cueste a veces esa información nueva. Lo digo de otra forma. Si yo me tengo que aprender todas las ramas, o me quiero aprender todas las ramas de la arteria ilíaca interna, como veníamos diciendo con el ejemplo de recién, yo puedo decir, bueno, cuando yo quiera decir todas las ramas, voy a ir asociando todas las ramas a una determinada cosa que yo ya conozco. Eso funciona, puede funcionar. No es lo ideal y no se puede hacer con todo. Pero la mnemotecnia es una mala forma de usar esta herramienta. Lo digo de otra forma. Por ejemplo, la mnemotecnia lo que hace es que ustedes, diciendo una historia, un cuento o una palabra que ustedes ya conocen, lo asocian a algo, a una información nueva, ¿sí? Pero se tienen que aprender esa palabra. Normalmente es una palabra, una frase que tenga o no tenga sentido. Entonces, esa palabra nueva, que es una frase probablemente nueva, o una que tiene o no tiene sentido, lo asocian a un contenido. Y en definitiva, el tiempo que tienen que llevar para aprenderse esa mnemotecnia sería mucho más productivo si lo llevan a aprenderse directamente las cosas. Así que, conclusión, yo les sugiero que no se aprendan mnemotecnias. No hay una gran mnemotecnia que vos decís, bueno, con esto me salvo, no. Sí, tanto contenido que es imposible hacer mnemotecnia de todo. Es más fácil aprenderte las cosas que aprenderte las mnemotecnias para aprenderte las cosas. ¿Cuánto dura un preparado en frasco? No sé a qué te referís con frasco. Si te referís a los frascos de, por ejemplo, a ver si les muestro un frasco. Por ejemplo, este es un frasco, a ver. Este es un frasco, sí, este es un frasco de pie. Esta es una pregunta que le estaba haciendo a mis alumnos que hoy estudiaron estos temas, entonces tienen que saber esto. Este es un frasco, ¿sí? Si lo ven así, a ver. ¿Ven? Tiene la parte de arriba. Bueno, para que lo vamos a sacar de acá, lo vamos a poner acá y lo vamos a poner. Entonces, un frasco, este es un frasco. ¿Ven que es un frasco? Si yo lo agrando, es una foto de un frasco. Entonces, este frasco, por ejemplo, es de 1993. Ahora, hay frascos que son del año 30, 1930. Precisamente se hacen frascos para conservar el preparado. Pueden estar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Además, este preparado se puede sacar, se puede limpiar. Si se ve algo que no está, como que está que corroe alguna parte del preparado, se puede volver a secar. En fin, este, por ejemplo, es de 1993. Hay frascos de 1930. ¿Cuánto dura el proceso técnica de disección? ¿A cuántos días de fallecido el cuerpo puede ser disecado? Bueno, esto no sé si da para charlarlo, pero depende de la disección, de la parte del cuerpo que se esté disecando.
¿Cuántos días de fallecido un cuerpo puede ser disecado? Normalmente se fija a las 24, 30, 40 horas, depende del caso. ¿Cuántos cuerpos entran anualmente a cada cátedra? Otra pregunta, no sé por qué pregunta esto. No entran muchos cuerpos a la cátedra, no entran los cuerpos a la cátedra, directamente entran al departamento, como les expliqué antes, de anatomía al primer piso del sector de Uriburu, y esos cuerpos que son donados suelen ser preparados y la mayoría de las veces los envían por partes a las cátedras, dependiendo de qué preparado necesita cada cátedra. Así que eso, no se mantienen refrigerados. Depende del tipo de preparado, a veces sí. Por ejemplo, todo lo que es sistema nervioso sí se suele refrigerar inmediatamente, se fija de esa forma, pero depende del preparado, sí, depende de la parte del cuerpo que se vaya a disecar. En fin, bastante raro las preguntas. ¿Les parece si lo dejamos hoy hasta acá? ¿Sí? Cualquier cosita, recuerden que para tener acceso a estos vivos, me mandan un mensaje y me dicen, Lío, me pasas el segundo, el tercero, el primero, el cuarto, el quinto, el sexto. Son varios, ¿sí? Así que son 11 en principio. Así que acá tienen anatomía en generalidades para rato. Nos estamos viendo, chicas. Ahora lo subo en YouTube y lo pueden volver a ver si es necesario. Chau, chau.